Estamos aquí con mi estimadísima Isabela Leal, abogada con mención honorífica de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Fulbright Scholar con maestría en Derecho en Harvard, que le dicen LLM. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Isabela. No, muchas gracias por invitarme. Muy emocionada de estar aquí. Hombre, yo también encantado, como también yo abogado, pues me encanta hablar de esos temas, nos podemos ir hasta donde tú quieras del tema, a qué tan nerds me puedo ver como, como tú quieras, y me encanta hablar con personas que también tengan esta pasión por el derecho, por el aprendizaje constante, como obviamente es tu caso. Entonces, pues platícame, ¿cuándo sabes que quieres ser abogada, no? Híjole, mira, yo siempre me han apasionado los temas que tienen que ver con derechos humanos. No sabía que quería ser abogada, pero cuando tenía 11 años me tocó participar en mi primer modelo de Naciones Unidas, ¿no? Ujú. Y me asignan a representar al país de Pakistán en la Comisión del Estatuto de la Mujer. Ok. Y fue así como que mi introducción a ver una realidad diferente que a la que estaba acostumbrada en la burbuja o en la esfera de la que había crecido, el ver que otras niñas, otras mujeres no tuviesen las mismas oportunidades que yo daba por hecho en una edad muy temprana. Ese mismo año es cuando Malala empieza a publicar sus blogs para la BBC bajo un seudónimo, Ujú. y es el mismo año en el que matan a Benazir Bhutto, que había sido la primera mujer primer ministra en un país musulmán. Ok. Y yo creo que ese momento fue como un cambio de chip. Me empiezan a apasionar temas relacionados con derechos de las mujeres, con cuestiones relacionadas con la igualdad de género, temas por el estilo. Y con el paso de los años me voy metiendo mucho a este mundo Muner de debates. Cuando llega el momento en el que me gradúo de prepa y tengo que tomar una decisión de a qué carrera entrar, yo quería estudiar relaciones internacionales. Claro. Yo iba encaminada para relaciones internacionales, pero platicando con varios profesionistas de qué eran las cosas que yo quería hacer y de los activismos en los que había participado y proyectos en los que había estado, llegué a la conclusión, después de platicarlo con mi papá, platicarlo con varios abogados, platicando con relacionistas, que si estudiaba derecho, podía hacer eventualmente una maestría con un enfoque internacionalizado, pero si estudiaba relaciones internacionales nunca podría ir, por ejemplo, a los tribunales o litigar, que sí era algo que yo tenía muy claro que quería hacer por mi pasión y mi amor por los debates. Entonces, la decisión fue más en camino a cómo me veo ejerciendo, cómo veo mi vida profesional, más que la pasión por el derecho. Y yo creo que realmente la pasión por el derecho la empecé a entender y a desarrollar estando en carrera, porque aunque me fascinaban los temas relacionados con la cuestión del derecho, yo no sabía lo que implicaba ser abogada hasta que empecé a estudiar la carrera, a pesar de tener un papá abogado. Entonces, yo creo que más o menos por ahí sería la idea de cuestiones que yo veía como tan parte de la esencia humana, y querer entender el sistema, querer entender la sociedad. Siempre me ha interesado como entender las culturas y entonces entender las reglas que nos gobiernan a las personas. Es lo que más me llamaba la atención. Claro, que eso al final del día es la cultura, ¿no? Es el conjunto entre estructuras Ujú. y reglamentos, ¿no? ¿Qué me refiero con estructuras? Pues cómo es la arquitectura de la Constitución y las reglas dentro del juego. Entonces, estas dos temas en particular moldean un poco cómo es nuestro comportamiento humano con esas limitantes y al final del día es la cultura, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, para mí, algo que era muy loco pensar era, ¿por qué tenemos tan claro, por ejemplo, que matar a alguien está mal? Y la mayoría de las personas no nos atreveríamos a matar a alguien, pero muchas personas sí se atreverían a saltarse un rojo, cuando la consecuencia puede ser matar a alguien por una negligencia. Entonces, ¿por qué había reglas que cumplíamos? ¿Por qué había reglas que no? ¿Dónde estaba el valor de esas estructuras? ¿Cómo orquestábamos la sociedad al ser seres sociales por naturaleza, el ser humano, para coexistir y vivir en armonía? ¿Y cómo lo hacemos para que sea de una forma justa y equitativa y en la que todos realmente podamos tener las oportunidades de desarrollarnos de forma plena y de ser felices y de estar en una situación en la que no se violenten los elementos más esenciales
relacionados con la dignidad humana que al final de cuentas se traducen dentro del derecho como nuestros derechos humanos. No, y es un tema que, o sea, chance soy muy idealista, pero yo creo que uno de los fines del derecho es el disminuir lo más posible la violencia, Ujú. porque pues mira, el tiempo es finito, los recursos también son limitados, entonces siempre va a haber, conflictos, siempre. Correcto. Yo me acuerdo muy, muy vivido, cuando hice un semestre ahí con el TEC, que te dan la oportunidad de elegir dónde quieres estudiar y te dan varias opciones, y a mí me gustaba mucho Berkeley, se hace por su tipo DOC, que es una serie que me gusta, o Sí, sea, sí, sí. pues, nada más como que me dejé llevar, pero sabía que todos quieren ser el papá todos quieren ser Sandy Cohen, no sé si lo Sí, sí, conozcas. sí. Entonces, pues, me gustaba mucho eso y, pues, sabía que obviamente era una buena educación, y ese semestre, pues, el TEC te da la oportunidad, ¿no? Como la Libre también te da oportunidad de ir a grandes, instituciones en otros países. Y yo llevé esta clase que se llamaba Resolución de Conflictos y Medios Alternos, que era súper como un enfoque de relaciones internacionales, y era un tema bien difícil que nos tocó, que era el de Guatemala y la guerra interna Ujú, y todos los problemas, que resurgían por el tema de tierras, el derechos de las tierras, todo eso se volvió un tema y tú tenías que hacer una propuesta, una estructura para proponerle al país y que haya menos fricción en esta lucha por la tierra, ¿no? Entonces, de ahí dije, o sea, qué difícil y qué complejo es este proceso que obviamente tú también sabes, y cómo crear estructuras donde puedan todos participar porque entre más se escuchan las opiniones plurales, mejoran. En su caso, yo lo que propuse era un sistema, eh, bueno, no me acuerdo cómo lo propuse, pero Líbano tiene un sistema donde dependiendo de tu religión, tú tienes este cierto puesto, ¿no? El presidente es maronita, que es cristiano, el secretario es musulmán, y así. Entonces se vuelve un cabildo súper interesante porque ya está la representación de las mayorías y de las minorías, ¿no? ujú. Yo me fui súper adentro, pero Todo el tema de dispute resolution y de negociaciones es algo que a mí me apasiona sumamente porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces realmente nunca sabes qué está pensando a fondo una persona. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en el Congreso del Estado. ujú, Yo era la secretaria técnica de la Comisión de Movilidad y Transporte y me tocó en el periodo en el que en el Congreso se tenía que armonizar la ley con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En aquel entonces, la presidenta de la Comisión de Movilidad era la diputada Lorena de la Garza y yo era la secretaria técnica de la comisión. Entonces, básicamente mi función era el análisis técnico, no el político. Y parte de lo que hicimos, porque era una reforma sumamente importante que se tenía que hacer, pero también en un periodo sumamente lleno de polarización política. O sea, es cuando estaban súper peleados el Congreso con el gobierno del Estado, el gobierno vetando todas las iniciativas y todas las reformas que aprobaba el Congreso. Fue cuando todo el tema de que Samuel se quería ir a la presidencia, y que el Congreso impone a otra persona para quedarse como gobernador interino, que a Samuel no le gustaba la persona o el perfil, todo ese conflicto, ¿no? Y parte de lo que sucedió durante ese proceso fue cómo haces un nivel de mediación o de integración de todas las ideas y todas las propuestas para que realmente el proyecto se sienta como algo construido en comunidad, construido en todos, porque la negociación y la resolución de problemas mediante métodos alternos no es tener dos partes opositoras forzosamente peleándose entre sí, a pesar de tener posturas completamente contrarias. Es de buscar un camino que beneficie a todas las partes de forma eficiente y que al final de cuentas nos ayude como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en aquel entonces, digo, además de las mesas de trabajo que hicimos, además de todas las reuniones que llevamos a cabo, fue un ejercicio verdaderamente de irnos artículo por artículo de toda la ley, que proponían todas las partes que querían conversar. Teníamos 12 iniciativas diferentes para reformar la ley en su totalidad, un Excel completo, dividido de qué iniciativa tocaba qué artículo y de qué forma, para decir, okey, ya que tenemos toda esta visión de realmente qué es lo que cada grupo de interés quiere, ¿cuáles son los puntos en los que coincidimos y dónde es donde queda el debate?
Entonces ya nos enfocamos en lo que no. Mm, Pero todo lo que coincidimos ya lo damos por sentado y avanzamos. Y entonces ya no nos trabamos en ese elemento. ¿Cuáles son los puntitos que quedan contrarios? Vamos a ver estas cuestiones. Vamos a sentarnos en la mesa de trabajo a ver estos elementos muy puntuales que es donde no hay coincidencias y cómo lo construimos y cuáles son las mejores alternativas y quiénes son los expertos en la materia. Entonces, lo veo muy similar en el tema de construcción de paz, porque muchas veces no nos damos cuenta que coincidimos en más cuestiones que en las que estamos en sentido contrario y justo por el querer jugarle a ser oposición o por el no quererte ver como aliado de un grupo u otro, dejas de llegar a acuerdos que al final de cuentas son mucho más productivos y más eficientes para la comunidad. Entonces, todo ese tema de la negociación me tocó llevar un curso que se llamaba Polarities Negotiating in Situations of Conflict, que es básicamente eso, analizar cuando tienes un conflicto en polaridades morales. Entonces, generalmente hay valores que se protegen detrás de cada decisión. ¿Cuáles son esos valores que se están buscando proteger y cómo puedes optimizar el balance entre ambos? Es un tema que no mucha gente hace el ejercicio de tomarse 2 o 3 pasos para atrás y decir qué es realmente lo que estamos discutiendo, porque muchas veces la discusión que tenemos no es la discusión de fondo. Nada más no estamos sabiendo traducirla de forma eficiente para decir realmente este es el conflicto, no el gran contexto en el que parecería que nos estamos peleando. o sea, el reto fue cómo crear una reforma donde todas las partes puedan sentir su autonomía, Ujú. pero al mismo tiempo, realzar los temas de interés que a su electorado le convenía, ¿no? Más que le convenía, que están convencidos que es el bien, porque realmente, mucha gente ve lo político con desdén, en cierta medida. La verdad es que habiendo trabajado tanto en activismos como en política, claro, hay gente buena y gente mala en todos lados, pero hay mucha gente que sí quiere hacer una construcción desde sus posturas, desde sus valores, de lo que considera que es una sociedad mejor. Y entonces, el verdadero ejercicio es, cada quien tiene unas visiones diferentes de cuál es el camino que el Estado tiene que agarrar para mejorar como sociedad y tiene diferentes contextos de por qué llegan a esas conclusiones. El verdadero ejercicio es, uno, sentarnos, que verdaderamente te sientas escuchado, que no lo veas como una mera simulación, porque el objetivo no es nada más para la foto y el aplauso y aquí estuvimos todo y se aprobó, sino realmente qué es lo que te preocupa, qué se necesita hacer para que consideres este proyecto como propio también. Y entonces, cuando consideras el proyecto como propio porque te sentiste escuchado, porque sentiste que tus opiniones y tus consideraciones sí fueron incluidas, es mucho más fácil avanzar. De todas las reformas que se aprobaron durante esa legislatura, una de las pocas que se aprobó por unanimidad y ha sido la única reforma que un gobernador, después de vetarla, decide retirar su veto en la historia de Nuevo León, justo porque la ciudadanía se sintió involucrada en el proceso, grupos de activismo, de diferentes sectores, diferentes bancadas políticas. No hubo ni una sola iniciativa, sin importar el color de los partidos, que no hubiera sido considerada en ese proceso técnico de análisis y que hubiera influenciado de alguna u otra forma en alguna cuestión que era realmente relevante para ellos. Okey, entonces el gran caso de éxito, si lo diseccionamos, fue detrás de esta reforma que se involucraron, obviamente a la ciudadanía, pero también que todas las partes, en los áreas que sí había sintonía se agregaron y que se entendieron los valores detrás de su línea de pensamiento, ¿no? Correcto, porque, por ejemplo, 3 de los factores principales, que eran como los puntos claves de la reforma, había muchísimos elementos que fueron, pero como highlights. Uno era el tema de la seguridad vial, que es súper controversial porque tenía que ver con máximos de velocidades, tenía que ver con la pirámide de movilidad, tenía que ver con, por ejemplo, la protección de personas ciclistas, medidas de restricción para personas en motocicleta, por ejemplo, cuántas personas pueden ir en una motocicleta, qué elementos de seguridad tienes que tener, cosas por el estilo. Entonces, por un lado, tienes que involucrar a todos esos sectores de la población. Por otro lado, el tema de la accesibilidad universal. Entonces, ¿qué implica la accesibilidad universal? Implica personas con discapacidades varias,
no solamente motriz, por ejemplo, sino también en el metro. Si tú vas al metro, el que si yo no tengo la capacidad de ver, que pueda escuchar alertas sonoras, que me digan en qué estación voy, si ya llegó el metro, cuánto tiempo está de distancia, todas esas cuestiones. O que si sí puedo ver, pero no puedo escuchar, por un caso de sordera, que haya alertas de luz o señalamientos bien establecidos para conocer los procesos. El tema de que haya brailes en las estaciones, que haya en el piso las medidas para que las personas puedan guiarse a través, se me fue el nombre, híjole, este, Bueno, o sea, bueno, ya se habían lo acordé. varias áreas que eran como la base o el foco de esta reforma, ¿no? Había múltiples grupos con interés en diversos factores que si no se incluían sus voces y si no se incluía su perspectiva, uno, la reforma no hubiera sido el éxito que fue, pero dos, la reforma no hubiera sido tan eficiente como fue. Y tres, no hubiéramos detectado tantos vicios en lo que creíamos que era el ideal de una ley a lo que verdaderamente la gente necesita. Porque al final de cuentas, quienes ven los problemas a los que se enfrentan al día a día son los usuarios, es la ciudadanía, que vive diferentes realidades a través del diferente contexto que le toca por su experiencia, por sus antecedentes, por la historia que han dado lugar a la persona que coexiste en la sociedad en la que se mueve. El final de cuentas es el punto del derecho, que es a lo que voy. El punto del derecho es poder regular u ordenar de cierta medida una sociedad que por necesidad tiene que coexistir porque el ser humano es un ser gregario y dependemos de esa socialización. Somos seres que vivimos en comunidad y para vivir de una forma armónica en la comunidad tenemos que poder regular y mediar entre las necesidades de diferentes personas, de diferentes contextos, para que realmente haya un balance y que todos podamos desarrollarnos de forma plena y hacer uso de nuestros espacios públicos, de la protección de nuestros derechos humanos, de tener todas estas herramientas para que no se afecten los elementos relacionados con la dignidad humana. Pues me da mucho gusto que haya sido un éxito esa reforma porque a mí, o yo veo que Nuevo León o Monterrey en particular tiene un gran reto sobre el tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque son una cantidad de municipios aledaños, todos pegados. Entonces no es lo mismo un municipio que tiene su independencia y que se vuelve un proceso más rápido porque es más burocrático, a tener 11 12 un grupo de municipios, un área metropolitana que tiene que estar homologada. Obviamente he escuchado iniciativas interesantes, como por ejemplo cuando se haga algún tipo de construcción o obra o de algún tipo de desarrollo inmobiliario en las zonas límites de los municipios debe haber un poco más de escrúpulo porque le va a impactar al otro municipio. En el caso de San Pedro también es un tema sumamente controversial porque hay muchísimas personas van dentro y fuera del municipio, como me imagino para la Ciudad de México le pasa. Ujú. Entonces, ¿han habido algún tipo de iniciativas o metodologías que te te gustaría que se implementen para esta armonización y evitar estos caos o tráficos viales o cuellos de botella? Bueno, es algo muy complejo, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, porque por un lado, los municipios regulan internamente, ¿no? Entonces, al ser una zona conurbada y tener tantos municipios al mismo tiempo, pues sí hay cierto nivel de homologación, Ujú, pero pues también cada municipio luego le va agregando y parchando a esa primera homologación y va cambiando. ujú, Por ejemplo, creo que fue primero el municipio de Monterrey el que reguló la cuestión de el mover tu carro si tienes un choquecito ujú. y poder moverlo sin que te afecte en cuanto a multas para permitir el paso del tráfico. Este, pero parte importante de lo que hizo esta reforma de armonización, por ejemplo, fue incluir en la ley que todas las modificaciones o decisiones en temas de movilidad tengan que hacerse con justificación técnica y científica, no solamente jurídica, no solamente porque va bien con la política pública, no solamente porque el proyecto va a hacer que se vea bonita la ciudad,
sino que realmente haya un estudio técnico y científico detrás y que demuestre que esa medida va a beneficiar en cierto contexto. Luego, tenemos el tema que es complejo, que la mayoría de las personas en ciertos municipios se mueve a través del transporte privado con vehículos propios. No quiero sonar como muy de qué es lo del deber ser, porque en principio el deber ser sería que haya un sistema de transporte eficiente en el estado y que más personas puedan bajarse del carro y subirse al transporte público y que la ciudad esté conectada y que yo no tenga que depender de tener un carro para poder moverme en la ciudad, porque tengo derecho a moverme en la ciudad independientemente de si tengo un carro o no. Pero más en el contexto de cada vez que las ciudades intentan implementar medidas para beneficiar a diferentes alternativas de movilidad, siempre hay queja de los usuarios privados. Válidas de su medida porque sí generan molestia. Y claro, si yo me siento molestado en mi espacio, se va a levantar la voz, pero que muchas veces perdemos de vista que lo que tienen que hacer las personas que gobiernan es tomar las decisiones que beneficien a toda la población, no solamente a ciertos sectores de la población. Entonces, por ejemplo, este, unas medidas que me han parecido bastante eficientes han sido el que se hagan estas rutas internas de los municipios, intramunicipales. Pues, por ejemplo, ves la Regioruta, ves en San Pedro que ya están los camioncitos de Valle, creo que San Nicolás también tiene unidades, que muchos hacen transporte gratuito interno en circuitos locales, nada más en un municipio, que muchos municipios lo están coordinando para que lleguen también a estaciones del transporte público estatal, haciendo una mayor interconexión entre los municipios y las rutas intermunicipales. El que los municipios tuvieran la capacidad de tener una ruta intramunicipal es parte también de la reforma de armonización. Fue una cuestión que se aprobó y se les otorgó esa facultad, porque como bien sabes como abogado, pero lo explico para la gente que no se mueve en el mundo jurídico, las autoridades solamente pueden hacer lo que les permitan las normas hacer. Entonces los municipios no podían implementar medidas así porque no tenían esa Esas facultad facultades. otorgadas por la ley. Ahora que sí las tienen, las estamos empezando a ver implementadas y me parece algo muy sano. Este, Todas las ciclovías se vuelven controversiales eventualmente, tanto el ponerlas como quitarlas. Lo estamos viendo ahorita en San Pedro, por ejemplo. Genera conflicto. Las modificaciones generan conflicto, generan molestia. Principalmente lo que se tiene que hacer en estos dos contextos, porque la idea no es vivir en discordia, es hacer espacios de discusión, hacer espacios de diálogo, que la gente verdaderamente se siente escuchada y al final de cuentas el municipio también tiene que tomar las decisiones que considere que son más benéficas para la sociedad, con estos fundamentos técnicos y científicos, con cierto rigor intelectual, cierto rigor técnico, que a veces parecerían ser que son este, improvisaciones. Claro, no vemos el trabajo interno o el tras bambalinas de todas las decisiones de gobierno. Sería imposible que veamos todas las decisiones de gobierno y el su tras bambalinas. Pero cuando son proyectos de tal escala que impactan a grandes sectores de la población, no es una cuestión de solamente informar y decirte esto es lo que va a suceder, porque eso automáticamente se va a sentir como imposición y la gente va a reaccionar. Tenemos esta idea que queremos hacer, que va a afectar a esta magnitud. Queremos escucharles. ¿Qué opinan? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los contras? Porque de esa forma haces que el proyecto se vuelva propio de las personas, como la armonización de la ley. Claro, y al final del día comunicar es gobernar, Mm. y también es importantísimo para esos temas de movilidad que se entienda el contexto cultural en el que vive ciertos estados, como en Nuevo León, donde el psique de estas personas es mucho tema de independencia, ¿no? Ujú. Es un psique de independencia, de que tú puedes, eh, salir adelante solo. Entonces, un vehículo propio es un gran éxito, y si te fijas, cuando la gente se compra un carro, toma foto, porque es como la culminación de que tú tienes la independencia de decir cuándo quieres salir, hacer las cosas. Entonces, creo que y es lo que regresamos muchísimo a la cultura, las iniciativas de ley, eh
deben de también tener este contexto cultural y que se entienda la región en la que estás, Ujú. para que la gente abrace más estas iniciativas de ley. En países como Suiza, todas estas iniciativas tienden al voto popular, Ujú. entonces son pocas las que entran dentro de todos los años, pero son arquitecturas bien interesantes que vemos que en países funcionan, o sea, una locura de tema que es cómo una misma isla que es República Dominicana y Haití, es un cambio extraordinario y es la misma isla, y Sí. todo es por las estructuras y por las leyes que se implementan en esta isla. Y al final de cuentas también tiene que ver con contextos históricos y con los elementos sociales como lo que comentas. Por ejemplo, percibimos en Monterrey la verdadera independencia, la libertad, como el tener un vehículo propio. A mí me parece sumamente sofocante en cierta medida. O sea, he tenido la gran fortuna y la gran ventaja de vivir en diferentes ciudades con transportes públicos eficientes, en la que jamás me había sentido tan libre como el poder depender, uno, de que lleguen a tiempo, Mm. 2, la frecuencia, y 3, no tener que decir: "Híjole, ¿tengo gasolina o no tengo gasolina? ¿Voy a tener que pagar estacionamiento o no? ¿Traigo efectivo para pagar el estacionamiento o aceptarán tarjeta en donde voy a llegar?". Realmente depende de con qué perspectiva vemos esos mismos valores que queremos proteger. Regresamos al tema de que la cuestión está en Mm. los valores, y entonces, si el foco de la población es que el valor que le quieren proteger es esa libertad o esa independencia, bueno, ¿de qué otras formas podemos salvaguardar ese valor que es tan importante a la sociedad, que la sociedad traduce en tener un vehículo, en que te puedas mover sin depender de él? Porque eso también es libertad y eso también es independencia. Entonces, justo es eso, el entender qué hay detrás de los discursos de las personas al momento de construir, no solamente la ciudad, que yo soy fuerte creyente de que la infraestructura genera cultura, pero también del sistema jurídico, de nuestras normas, de la forma en la que gobernamos, de la forma en la que se toman las decisiones importantes en el país. No, sí, y creo que cuando tú entras a una organización, una institución, tienes que tener la humildad de decir, puede que no sepa qué está pasando y que tu primera etapa es un tema de diagnóstico, ¿no? Y temas tan interesantes como qué tipo de líderes o de personalidades, eh, grupo poblacionario se atrae, cuáles son como los inputs y outputs que haces, ¿no? O sea, hay, eh, no sé, países que le apuestan mucho a la tecnología, entonces para Ujú. ellos el input de la tecnología, hace este resultado, o sea, que, ¿sabes? Como qué tipo de maquinarias son las que son las nacionales, y ya cuando vas entendiendo más a detalle y desglosando, puedes crear iniciativas muy interesantes, como lo que dices tú de movilidad, que como ya estaba entendido, el razonamiento detrás, al momento de que se homologa, claro que nosotros como ciudadanos lo entendemos. Esta reforma que tú decías, donde si chocas y te puedes mover mientras hay como ciertas condiciones, que es Sí, que no hayan daños fatales o que que la persona no esté no esté herida, herida. todo eso, dices tú, es que tiene toda la coherencia, y eso es, y cuando haces ese aha moment es porque ha habido muy buen trabajo detrás y que los líderes o las personas que están detrás tengan la humildad de decir: "Vamos a escuchar, al sector", ¿no? Que o sea, nadie somos expertos en todo. A mí me gusta pensar que, en cierta manera, soy experta en mi rama, que es cuestiones relacionadas con el derecho internacional, cuestiones relacionadas con los derechos humanos y cuestiones relacionadas con el derecho constitucional mexicano. Y hoy por hoy, gracias a Dios, también tengo la oportunidad de entender cómo funciona el sistema del derecho común americano. Ujú. Pero al final del día va a haber muchísimos elementos en los que voy a ser ignorante. Y esto no solamente es desde lo público, es también cuando ejercemos como abogados en despachos o cuando ejercemos en empresas privadas o cuando ejercemos como activistas apoyando asociaciones civiles. Va a haber muchos elementos de los cuales vamos a ser ignorantes porque o no nos hemos encontrado ante estas situaciones o no nos ha tocado vivir ciertas experiencias o simplemente nunca ha sido algo, o sea, o simplemente es algo
de lo cual desconoces. Igual y puede ser que hayas escuchado, pero que realmente no eres un experto, que lo masticas, que lo manejas, pero que no vas a fondo. Por eso, por ejemplo, el abogado de empresa tiene que entender completamente, por más abogado experto corporativista que sea o mercantilista, si no entiende el negocio del cliente, de la empresa, ya sea in-house o como abogado de despacho, las decisiones legales que tome igual y no van a ser las mejores para la empresa o para este o para el proyecto específico para el que se contrató. Igual y van a ser decisiones técnicamente legales bellísimas, bien estructuradas, conforme a la norma, pero tal vez no cumplía con las necesidades que la empresa buscaba en ese momento o con los objetivos del proyecto. Mismo que pasa con las asociaciones civiles, por ejemplo. Si uno como abogado entra a un proyecto, ya sea por amor al arte, por pasión, por una agenda en específica o como un proyecto pro bono dentro de su despacho y no entiende verdaderamente cuáles son las vivencias o necesidades del proyecto al que se está involucrando, pues tal vez la propuesta es muy bonita y es una linda carta Santa Claus de intenciones de lo que legalmente debería suceder, pero no entiendes el contexto en el que se está moviendo y no entiendes qué es lo que ya ha hecho ese grupo previamente para intentar salir adelante. Es, por ejemplo, lo que ha pasado con este, diferentes litigios, ¿no? Me tocó escribir cuando estaba todavía en carrera un amicus curiae, o sea, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y el Programa de Igualdad de Género. Éramos, creo que 5 estudiantes y dos profesoras, si mal no lo recuerdo, y era cuando en la Suprema Corte se estaba debatiendo si era inconstitucional el que los productos de higiene menstrual tuvieran un impuesto sobre el valor de venta. Hay productos que tienen un impuesto grabado en 0% y hay productos que tienen impuesto grabado en 16%. Este, los productos de higiene menstrual contaban con ese impuesto agregado. Y hicimos un estudio sobre por qué era discriminatorio el que un producto de primera necesidad, porque afecta cuestiones relacionadas con el derecho a la salud, con la vida digna, con la igualdad y otros factores, no fuera considerado como tal categóricamente legalmente como uno de primera necesidad y por ende tuviese ese impuesto que afectaba desproporcionalmente a un sector poblacional que es el sector de personas menstruantes. La ley seguramente que no incluyó los productos de higiene menstrual como parte de los de tarifa cero por ser de primera necesidad, seguramente no eran personas menstruantes y no lo veían como necesidad, porque por ejemplo los condones sí estaban grabados al 0%. Mientras que uno no es una necesidad como tal, en el sentido entendido explícitamente, si es una necesidad entendido como política de salud, como política pública de salud, el otro que sí depende cuestiones de si, relacionados con higiene, relacionados con bienestar económico, relacionados con vida digna, relacionados con, por ejemplo, niñas en relación con el acceso a la educación, no era considerado en una tarifa del 0% como producto de necesidad. Armamos todo ese argumento, no lo litigamos, fue otro grupo, de activismos que impulsaron el litigio, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero que al final de cuentas, al escuchar diferentes voces y al ver los estudios técnicos desde una perspectiva diferente a la cual la norma originalmente fue redactada, es que se logra que la Suprema Corte dicte esta ley sí es inconstitucional, sí es discriminatoria en razón de género y por ende ordene que se elimine el impuesto a estos productos. Entonces, regresamos al tema de ver las necesidades particulares de diferentes secciones de la población en un contexto más macro. ¿Cuáles son los puntos ciegos que tenemos? ¿Y por qué los tenemos? Para también luego subsanar esos vicios de origen, que muchas veces nos quedamos en el primer paso de cuáles son los problemas que tenemos como país y cómo los resolvemos, pero no nos cuestionamos y por qué tuvimos estos problemas en primer lugar y no resolvemos el punto de origen de por qué se generan esos vicios. Okey, cuando haces tu análisis, ¿cómo, obviamente en manera general, cómo haces esta metodología? Ya entiendo que haces un contexto histórico, eh, una opinión de diversos grupos anecdótico,
¿cuáles son otros investigaciones o metodologías que tienes para llegar a este tipo de conclusiones, como lo fue en este caso que mencionas de, pues, de estos productos de higiene femenina? Creo que es más fácil decir lo que no es primero para luego llegar al punto de lo que sí es, porque muchas veces lo que veo en la práctica es que la gente ya tiene una conclusión, luego busca justificar esa conclusión. Y eso es la peor forma de hacer una investigación o un trabajo técnico, la metodología técnica, por así decirlo. Que muchas veces como al abogado o al jurista se le paga por un proyecto y me vas a defender y entonces esta es la conclusión a la que queremos llegar, es el proceso que agarran. ¿Cómo demuestro que no hizo? ¿Cómo demuestro que sí se hizo? Ya. No están pensando más atrás. Tienes tu tesis y la quieres probar. Quieres probar en vez de hacer un proceso de investigación para llegar a una hipótesis, ¿no? Okey. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es primero contextualizarnos. Hay que empaparnos de lo que más podamos, en mayor o menor medida, de dónde estamos parados. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la situación actual? Entonces, por ejemplo, digamos, en el caso de la reforma a la ley de movilidad, era muy sencillo porque la situación actual era la ley vigente. ¿Cuál es la situación a la que tenemos que ir encaminados? La obligación del Congreso era armonizar en razón de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Primer ejercicio, comparar qué tienen que nosotros no. ¿Y qué tenemos nosotros que ellos no? Porque armonizar no significa hacer un copy-paste de la ley federal para aplicarla en Nuevo León, porque así no es como funcionan las cosas, sino entender el contexto de Nuevo León, que sí tenemos regulado cuál es nuestra cultura vial, que es lamentablemente muy poca, este, y cómo aplicamos lo que la ley general busca implementar a nivel nacional para que funcione en lo local. Entonces, haces ese ejercicio comparativo. Ok, ya tengo ese ejercicio comparativo, ya tengo el ideal de lo que la ley quiere que hagamos y ya tengo lo que nos falta. Ok, redactamos un proyecto implementando estos elementos. Siguiente paso, someter a consideración. Se está buscando reformar la ley. Grupos de interés, acérquense. ¿Qué vicios notan? ¿Qué nos está fallando? ¿Qué no estamos viendo? Se llega, se puntualiza, se marca en rojo y ahora sí, otro ejercicio comparativo. Que uno de los vicios es el vocabulario que se está utilizando para referirse a las personas con discapacidad, por ejemplo. Ok, ¿cuáles son los estándares internacionales? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo debería ir esto redactado? Pues acercarnos a la comunidad, ver cuáles son los términos y ver cómo están regulados en la ley para ver si los términos sociales coinciden con los términos técnicos. Pasa, por ejemplo, cuando hablamos de biciestacionamientos. No es lo mismo un estacionamiento para bicicletas que un biciestacionamiento desde la perspectiva legal, porque en la ley está definido el concepto de biciestacionamiento y te regula lo que debe contener un biciestacionamiento. Pero si yo fuese negligente y escribiese en el proyecto, por ejemplo, estacionamiento para bicicletas en vez de biciestacionamientos, legalmente el análisis que se hace es, bueno, es una cosa diferenciada, porque hay un lenguaje técnico y este es otro lenguaje, y entonces no se están refiriendo a lo mismo. Mm. Entonces, esto no tiene que cumplir con este estándar. Y es hacer como todo ese análisis de los diferentes puntos para ahora sí sentarnos a redactar una propuesta de draft e integrar todas las perspectivas e iniciativas presentadas. Y ahora que tenemos esta iniciativa o esta propuesta de cómo es el deber ser a raíz de todo lo que escuchamos y de lo que investigamos y estudiamos, se vuelve a someter a la gente. Ok, esta es la propuesta final. ¿Qué nos parece? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos saltamos? Si es que no nos saltamos, nos fuimos de más, nos fuimos de menos. Y es un ejercicio que haces que dices, ok, si estoy armonizando y si estoy arrastrando lo que la federación aprobó para nivel local, pero no es solamente este ejercicio de copy-paste, es verdaderamente un estudio de cuáles son las necesidades locales y cómo podemos optimizar lo que la federación nos pide hacer sin que sea un mero ejercicio, porque no es una homologación, es una armonización, es que tengan coherencia los sistemas estatales y federales y que no haya una contradicción entre ellas. No significa que tengan que ser idénticas. Por algo somos entidades federativas que son soberanas y autónomas en mayor o menor medida, pero el chiste es que no se contradigan los sistemas entre sí y que puedan coexistir y funcionar. Entonces, esa es la idea. Y en la ley, eso se vuelve muy sencillo. Se vuelve más complejo en temas un poquito más abstractos. Por ejemplo,
con el tema de los productos de higiene menstrual. Ese es un tema en el que ya había un caso que se estaba litigando ante la Suprema Corte. Ah, no Ya sabía, había 2 posturas. no sabía. Entonces, al haber un litigio en la Suprema Corte, diferentes grupos, academia, asociaciones civiles, pueden mandar sus escritos a la Suprema Corte con análisis técnicos, diciéndole a la Suprema: "¿Sabes qué? Creo que va por aquí o creo que va por acá". Sí, coadyuvar. Coadyuvar, básicamente, en el proceso de análisis e investigación. Entonces, en este amicus, lo que hicimos fue investigar internacionalmente cuál era el estándar. ¿Se impone impuesto? ¿No se impone impuesto? ¿Se considera primera necesidad? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles vicios económicos tiene? No soy economista. ¿Qué estudios ya existen previamente y qué conclusiones hacen los expertos en esa materia? Entonces, teniendo esas conclusiones de análisis técnicos de los expertos en las materias, ok, ¿cómo lo integro en un sistema jurídico? ¿Y qué argumentos hago? Sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos, que es lo que sí conocíamos cuando estábamos haciendo este trabajo. Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿qué derechos afecta? Bueno, puede afectar el derecho a la salud, puede afectar el derecho a la educación, puede afectar el derecho a la vida en concepto de vida digna, al libre desarrollo de la personalidad en ciertas medidas. Es discriminatorio, sí, porque las personas no menstruantes no están sujetas a la compra de estos productos de necesidad y por ende es un pago de un impuesto que nada más va dirigido a un sector de la población. Todos esos factores los vas considerando y dices, ok, hagamos una ponderación. Mm. Y entonces, cuando llegas a hacer una ponderación de derechos, dices, ¿cuál es qué es lo que esta norma busca proteger? Bueno, la ley busca, al establecer qué productos son de primera necesidad en un impuesto de 0%, busca que sean más accesibles, busca que la gente no incurra en mayores gastos por productos de primera necesidad y como mantener un poquito más baratos, en cierta medida, en 16% más barato del valor. Este, Me trabé. Este, No, sí, o sí, sea, sí, sí. ¿cuál Pero, es la intención ¿cuál es la detrás de la intención ley? detrás de la ley? Chance pudiera ser que no fomentar esta compra, pero al menos no limitar su acceso Ujú, por ser productos de primera necesidad de México. exacto. Y entonces, ¿es el Congreso negligente al no incluir este producto o no es negligente? Y se ha estudiado previamente o no. ¿Qué ha Mm, dicho el Congreso previamente sobre esto? Porque si no se ha sometido, simplemente no ha sido considerado. Y entonces, dentro de esa negligencia, es a raíz de la ignorancia. No es una negligencia a raíz de decir que las mujeres paguen más o que las personas menstruantes paguen más. Es una negligencia de quienes escribieron la ley originalmente no menstruaban. Entonces, no lo veían como una cuestión de necesidad al momento de decir, ¿qué necesidad tiene la población mexicana? Entonces, al meter ese argumento de también hay una falta de representación en el espacio en el que se tomó esta decisión y por ende excluyó a cierto sector de la población en el momento de determinar cuál es la lista de necesidades, pues también estamos hablando de un factor de discriminación indirecto. Metes todos esos argumentos, la Suprema Corte elige qué argumentos le suenan como jurídicamente válidos y cuáles no, y al final del día, entre el litigio, porque nosotros activamente no participamos en el litigio, vemos cómo la Suprema Corte toma esta decisión y dice, en efecto, si es discriminatorio, si es contrario al derecho a la salud, el derecho a un, este, al, es sí, pero discriminatorio en contra de las personas libre menstruantes, acceso, al libre acceso a estos productos pues, y, desarrollo personal, ¿no? y al declararlo inconstitucional y hace que la interpretación forzosa de ese artículo sea que los productos de higiene menstrual, aunque no estén en la ley catalogados como tal, que ahora ya están, no tengan ese impuesto. Mm. Y es una de las sentencias que solían tener antes de la reforma a la ley de amparo y a la Constitución, este efecto erga omnes, que no solamente afecta a las personas que presentan el amparo, sino a Sino a todos toda la los población. demás. Creo que es un tema de la metodología bien interesante. Me gusta muchísimo que siempre tengas este aspecto internacional o comparado, porque al final del día tú siempre vas a querer compararte con los países que tengan mejores prácticas para inspirarte en ellos, ¿no? Y si ves que ya hubo un trabajo previo, pues, ¿por qué no apoyarte de los estudios que están funcionando? Pero también si veo que es un proceso muy complicado el tema de armonización,
Ahora imagínate en un contexto internacional, porque le agrega un choque aún más complicado, que es la soberanía nacional. Entonces, Me ahora encanta este tema. imagínate, si tú quieres comparar y decir es que son buenas prácticas, lo más sencillo para, en vez de darte un no bonito, es inconstitucional porque va contra el 39, porque no es parte de la soberanía nacional y una entidad externa no te puede decir qué hacer y se vuelve un área gris 3 veces más difícil. O sea, si de por sí ya era algo complicado, Isabela, lo hiciste o al tener este contexto internacional, lo volviste mucho más complejo, ¿no? Cuando entramos al contexto internacional es que la cosa se vuelve todavía mucho más interesante, porque ya no estás hablando de ciudadanía, estás hablando de estados. Y como dices, los estados son soberanos y tienen imperio interno, no un imperio externo. Y hay reglas en la coexistencia entre los estados a nivel internacional. Por ejemplo, están los sistemas regionales. En América tenemos la Organización de los Estados Americanos, la cual tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, y tiene a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, en México sí tenemos una Corte Internacional regional que si violentamos derechos humanos y llegamos a demandar al Estado de México como entidad, podemos obligar que una institución internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emita una sentencia en contra del Estado y lo obliga a actuar de cierta medida. Ahora, hay un debate de qué tan vinculante o no es esa sentencia en sentido interno, en la toma de decisiones. Este, en la toma de decisiones de justo el gobierno, porque mientras que el país México tuvo que haber firmado el tratado en el que reconoce la Corte Interamericana y que reconoce su jurisdicción, también la verdad es que en cualquier momento puede retirarse del sistema. Entonces, ¿qué tanto es una obligatoriedad o no el Mm, cumplir y más una decisión política el seguir dentro de este contexto internacional? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el sistema universal, que es el de las Naciones Unidas. Y el sistema universal de las Naciones Unidas es muy criticable, pero también es muy bonito en diferentes medidas, porque, por ejemplo, tiene diferentes órganos de gobierno, ¿no? Las Naciones Unidas tiene su Asamblea General, que funciona como si fuese un cuasi legislativo, en el que todos los estados tienen voz y voto en lo que sucede en los tratados que firman o no, a los que se deciden adherir, a lo que institucionalmente las Naciones Unidas emite como entidad. Y está el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad son mucho más reducidos los países que hay, y hay 5 países que tienen el voto de veto. sí, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, Estados Unidos, Rusia, Rusia, China, China, Inglaterra y Francia. Entonces tenemos estos 5 países con el derecho de veto en las cuales se pueden oponer su voluntad, como si tuviesen este imperio internacional sobre la voluntad del resto de los estados. Y después tenemos las 2 cortes internacionales. Hay más cortes internacionales dentro del sistema de la ONU, pero las principales son la Corte Criminal Internacional y la Corte de Justicia Internacional. que están en Es La Haya en La Haya y se me olvidó. pero sí, o sea, vamos Sí, a La Haya. las las 2 cortes internacionales, y una, pues, persigue a personas y la otra persigue a estados como tal. Mm, Entonces, puede condenar a estados dentro de este contexto soberano. Y es una cuestión sumamente interesante porque, por un lado, entra en juego el tema de la diplomacia, ujú. que el juego de la diplomacia al final del día es ¿Qué es? construir acuerdos internacionalmente Y comerciales. y comerciales y políticos y ser lo suficientemente amistoso que quieras participar en esta comunidad internacional, pero no lo suficiente que afecte a tu soberanía, pero sí lo suficiente para que me tomen en serio dentro del contexto internacional. Entonces, por ejemplo, a ningún país a nivel internacional le gusta que les digan que están violando derechos humanos. Es algo feo. Es algo, es bad rep, es mal marketing para los estados. ¿Qué sucede? Que los tratados internacionales terminan siendo su redacción en cierto nivel un poco abstractos cuando se firman y luego cuando llegan casos a la corte o cuando llegan casos al Consejo de Seguridad para que emitan resoluciones, es ahí que se empiezan a definir los términos más en lo particular dependiendo del contexto específico de la situación de la que nació. Porque es muy fácil decir, todos tienen derecho a igualdad de condiciones. Es muy bonito,
pocas personas te van a decir realmente que ese no es un estándar internacional. Internacionalmente, uno de los derechos humanos que se considera ius cogens, que es, básicamente que universalmente se considera que no puede haber discriminación, que la discriminación no cabe dentro de ningún sistema dentro del marco de derechos humanos en el plano internacional. Va a haber situaciones en las que todavía existe la discriminación hasta institucionalizada en algunos casos, pero vas a ver cómo ese argumento se defiende, ya sea que no, que hay igualdad legal, entonces no es discriminación, porque es lo que socialmente sucede naturalmente, o no, es que esta es una cuestión de diferencias socioeconómicas, o no es, y vas a empezar a ver diferentes contextos, que es una justificación religiosa, y empieza a ver cómo entran en conflicto los valores que el mismo tratado busca representar. Entonces, no es hasta que llegan a estas cortes o hasta que llegan a las resoluciones de estos otros organismos que ya lo materializan cuando un Estado ha otorgado o cedido parcialmente en esa capacidad de soberanía al reconocer a estas instituciones internacionales, que realmente entramos a estos conflictos de, híjole, ahora sí me están diciendo cómo gobernar. Por ejemplo, en México fue muy debatido, muy controversial el incluir dentro de nuestros códigos penales el delito de feminicidio. Muchas personas dicen, porque feminicidio sí es un homicidio, porque se tiene que grabar el contexto de que sea una muerte violenta de una mujer, porque no considerar todas las muertes violentas como en el mismo grado de gravedad. Bueno, es porque a raíz de un caso llamado Campo Algodonero contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encontró que había factores sistemáticos en Juárez, en Chihuahua, que afectaban particularmente a las mujeres y que estas muertes eran tan violentas y que tenían claramente un elemento de género, que no había otra cosa más que denominarlo con otro término, que es el feminicidio, y que no es solamente por ser mujer, es porque cumple con ciertos estándares que demuestran el factor de género fue una cuestión relevante. Por ejemplo, que sea la pareja quien haya sido o un familiar quien haya sido, quien haya asesinado a la mujer, que el cuerpo esté expuesto de forma, este, se me olvidó el término específico, que que el cuerpo esté expuesto en vía pública o que haya mutilación en el cadáver, que haya muestras de violencia sexual. Todos estos elementos son elementos que nos hablan de un feminicidio y no solamente de un homicidio. De la misma forma que hay parricidio, de la misma forma que hay infanticidio, porque es un factor diferenciado no solamente por quién es la víctima, sino por el contexto en el que fallece la víctima. Entonces, si no fuese porque hubo una sentencia de una corte internacional que reconoce que lo que sucedía en México era un feminicidio local a nivel nacional, no tendríamos una legislación que lo reconoce como tal también. Sí, es como un tercero que te ayuda, te guía sobre cómo son estos procesos. Y si nos vamos a Chihuahua otra vez, un caso de internacional, de esta vez entre México y Estados Unidos, por el Chamizal, ¿no? La verdad es que desconozco mucho de ese caso, pero sí. Fue un tema donde el Río Grande se estaba desbordando hacia Estados Unidos, entonces los tratados mencionaban que se dividía el país, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, si mal no recuerdo, dentro del Río Grande. Entonces, cuando se empieza a desbordar hacia el lado de Estados Unidos, ya no se entiende de ¿Cuál quién es el es límite del esta territorio? área o de quién es este territorio. Entonces, si tú no entiendes como México y Estados Unidos un contexto geopolítico también, no sabes en qué momento entrar en esta disputa, donde en 1911 casi se arma pues hubo un debate muy fuerte entre Taft y Porfirio Díaz, porque había demasiada tensión en esta área y regresamos al tema de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que pasa? Y creo que ahí es donde entra una vía diplomática que, como tú tienes esta noción de derecho internacional, de este baile entre países, que en los 60
a Estados Unidos le convenía que México fuera parte de su sistema de apoyo por el contexto de la Guerra Fría. Entonces fue hasta ese momento donde le reconocieron a México el chavizal y López Mateos fue el primer presidente que tuvo una recuperación de terrenos en el contexto moderno, ¿no? Pero es lo que tú dices, entender la diplomacia, entender cuándo se pueden hacer qué cosas Ujú. y, y, y cómo es este juego donde si tú nunca hubieras estudiado derecho, no hubieras entendido cuáles son nuestras limitaciones, pero con tu entendimiento en derecho internacional y el gusto que tienes en instituciones internacionales, sabes cuándo hacer este approach, que es lo que necesitamos hoy por hoy en México y Estados Unidos, ¿no? Sí, no, y además porque creo que más que nada el estudiar derecho, lo que te da, obviamente te da un entendimiento de las instituciones, te da ciertos contextos históricos, te da, un set de herramientas normativo de cómo funciona la sociedad, pero más que nada te ayuda a entender las intenciones humanas, te ayuda a entender qué hay detrás de las decisiones, uno desde la perspectiva individual, dos desde la perspectiva social y tres desde las perspectivas institucionales, Mm, que es muy diferente el approach de cada una de estas visiones. Entonces, yo como ciudadana, por ejemplo, claro que quiero yo moverme de forma libre, quiero tener la libertad de viajar si quiero, poder ir a Estados Unidos y regresar si quiero y poder cruzar la frontera en el contexto internacional, por ejemplo. ¿Qué necesito para hacer eso? Pues necesito ir a la embajada de Estados Unidos, necesito demostrar cierto vínculo con mi país para que Estados Unidos no vaya a creer que me voy a quedar de forma permanente con ellos. Este, necesito una serie de documentos, necesito demostrar que soy nacional mexicana para que me den el acceso al país y tener un pasaporte vigente y todas set de cuestiones institucionales, cosa que no todo el mundo tiene. Pero también implica que en algún punto Estados Unidos se haya sentado con México y le dijera a todos tus ciudadanos, les voy a poner estos requisitos para que puedan cruzar, aunque sea de forma temporal, a mi país. Y eso implica que haya habido un contexto histórico previo, político, social y cultural, que llevara a esa toma de decisiones políticas, y todo eso conlleva a que en algún punto se haya politizado la cuestión, por ejemplo, de la migración global, ¿no? Entonces, todo el tema de se están llevando nuestros trabajos, cuestiones por el estilo. Realmente, no necesariamente. La movilidad humana en ese contexto es algo muy natural. La gente cuando tiene necesidad va a salirse de su país por necesidad. La gente que migra en una situación irregular, por ejemplo, no lo hace por gusto o por placer, lo hace porque viene siendo víctima de persecución política, viene siendo víctima del crimen organizado, viene en una situación de violencia, vive en una situación de pobreza, vive en una situación en la que hubo un efecto climático masivo o una crisis natural que le quitó el patrimonio construido. Viene de múltiples contextos en los que dice, si quiero seguir sobreviviendo y si quiero tener condiciones dignas de vida, tengo que salirme y tengo que abandonar todo lo que he conocido y todo lo que sé para buscar una mejor oportunidad de lo que ahorita el contexto que tengo me está dando. Porque si me quedo aquí, o voy a morir, o voy a perder todo lo poco que me queda, o me voy a morir de hambre, o no voy a poder atender mis necesidades de salud, o mis niños no van a poder tener educación. claro. Entonces, cuando empezamos a ver todas esas necesidades de las personas que pues están, por ejemplo, en esta situación de movilidad, que quieren llegar a Estados Unidos o que quieren llegar a México como su país de destino, que quieren llegar en Europa, el entender esa visión individual, entender la visión social y entender la visión institucional desde los gobiernos nos permite intentar construir mejores políticas públicas para atender las grandes necesidades de la población. Y pongo el caso de la migración como ejemplo porque es lo que estoy viendo ahorita. Pero lo puedes pasar a cualquier nivel o contexto político que sea debatido hoy en día. No, sí, y tú que estuviste ahorita estudiando en Harvard, en Boston, eres mexicana, estudiaste aquí en México.
que tienes el entendimiento del derecho internacional, del derecho común anglosajón y también el sistema pues mexicano, ley de Cádiz, lo que quieras decirle. ¿Qué áreas de oportunidad verías para que México y Estados Unidos se vuelvan, desde el tema ya sea económico, que digo, tampoco no es mi fuerte, o migratorio? ¿Cómo podemos crear una zona donde los dos países nos fortalezcamos y a la vez utilicemos la migración eh, a favor de ambos lados, ¿no? Ujú. Bueno, primero que nada, entender que hay diferentes tipos de migración. Está la migración por necesidad, está la migración económica, está la migración académica, está lo que en México llamamos la fuga de talentos también, la gente que se va para estudiar en otros países y se queda ya una vez profesionalizados. También hay una migración a la inversa. México también recibe muchísimas personas de Estados Unidos. No es a la inversa, migración de Estados Unidos hacia México. Este, de personas que al tener un mayor capital económico, que en Estados Unidos la vida se les hace muy cara, se les vuelve mucho más barata la vida en México. No tenemos suficientes fuentes de comunicación eficiente de, uno, transparencia en lo que nuestras instituciones están haciendo como países, tanto México como Estados Unidos. Nos falta mayor institucionalidad a ambos países para poder navegar estos sistemas. Porque por un lado, por ejemplo, con la reforma judicial, que lo platicábamos antes de entrar al podcast, este, hay cierta desconfianza del Poder Judicial Federal. Entonces, las personas internacionales que están en México, que se someten por naturaleza al proceso migratorio al sistema federal y no a los locales, se sujetan a tribunales que hoy por hoy son de elección popular. Y entonces estás sujeto a una cuestión de voluntades de masas más que decisiones técnicas. Porque si tienes a jueces que son electos popularmente y que tienen, por ejemplo, la capacidad de ser reelectos, los jueces tienen un interés viciado, no digo que todos los jueces lo hagan, pero tienen un interés viciado de origen en tomar decisiones y hacer sentencias que a su parecer vayan más en sentido de la voluntad de las mayorías que en el deber ser técnico jurídico. Politiza la justicia. Entonces dejas en cierto nivel en una situación de incertidumbre a las personas que vienen, ya sea tanto a las personas que están gentrificando, que sé que es un tema súper importante y latente en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en En todas las zonas Mérida. de las playas, en Mérida, pero también, por ejemplo, a toda la inversión internacional que llega de negocios. Entonces, por ese lado está esa incertidumbre institucional en México. Y por otro lado, y no es solamente el factor, perdón, y no es solamente el factor económico, también es el factor social. O sea, que el trato que se le da a las personas que están en una situación irregular sea digno, sea humano y se garanticen sus derechos humanos. Entonces, queda esa incertidumbre institucional, que es parte de lo que se va a ver en los análisis del TEMEC. Y luego, por otro lado, en Estados Unidos tienes procesos institucionalizados en los que las personas que se han sujetado al deber ser de los cambios de estatus migratorios van y los detienen cuando van a sus audiencias migratorias. O sea, de que se están yendo a presentar a juzgado porque los notificaron, porque saben dónde viven y saben dónde están y les notificaron que tienen una audiencia, y llegan las autoridades migratorias administrativas, no las judiciales, y los detienen antes de entrar a su audiencia o saliendo de su audiencia, cuando están siguiendo el deber ser de la norma para el caminito jurídico, por el puro hecho de ser internacional y de estar en una situación de mayor vulnerabilidad dentro del contexto político actual. Entonces, eso afecta a las sociedades, genera mayor incertidumbre también. Hoy por hoy hay menos estudiantes internacionales en Estados Unidos, entonces también Estados Unidos está perdiendo ese, ese edge, ese avance que tenía sobre otros países, de ser como, no quiero decir capital intelectual necesariamente, pero al tener de las mejores instituciones académicas en el mundo, el que tengas esa fuga de que las mentes más brillantes de alrededor del mundo te busquen como hub, como centro académico, decían irse a otros países por todo el miedo a la falta de claridad y certeza institucional de qué va a suceder con todas las personas que se encuentran como visitantes
dentro del país o que buscan eventualmente hacer su vida permanente en el país. Entonces, creo que falta muchísima comunicación entre ambos países en ese entendido, en el que hay una movilidad mutua, que no es realmente solamente de aquí de para México allá. para Estados Unidos, en el tema de que la transparencia institucional y el que haya organismos bien organizados cuyas decisiones sean claras, objetivas y técnicas, es un factor que le da seguridad y certeza a los mercados, a las comunidades, a los individuos e inclusive a las mismas instituciones que están intentando hacer que opere el sistema y que al final de cuentas no vamos a dejar de ser vecinos. O sea, México y Estados Unidos siempre van a tener una relación importante diplomática y políticamente, sea positiva o negativa esa relación, porque nuestra frontera sigue siendo con ellos y seguirá siendo con ellos. Entonces, el aprender a coexistir y a conocer que nos dividen menos, que las cuestiones que nos dividen son menos que las que nos hacen similares. Claro que hay grandes factores sociales, claro que hay varios factores culturales, claro que está el factor del idioma, pero realmente, si vas con cualquier persona, tanto en México como en Estados Unidos, y te sientas y les preguntas qué es lo que les preocupa, cuáles son las cosas más importantes para ellos en su vida, qué tipo de vida quieren desarrollar. Yo no creo que haya persona que no te diga que su objetivo es que ellos y su familia estén bien, que haya seguridad en su entorno, que puedan desarrollarse de una forma libre y plena y que puedan buscar ese sentimiento de lograr las metas de su vida, llámalo vocación, llámalo sueño, llámalo objetivo del momento, pero el tener esa capacidad de cumplir con las mismas metas que te pones y que el sistema no sea un obstáculo para ello, sino que al contrario, te alimente de cierta forma para que puedas llegar a desarrollarlo de forma plena. Que me encantaría cerrar con, pues, con lo que mencionas, ¿no? En un contexto donde hemos visto que la polarización gana en las urnas, me da mucha frescura saber que hay personas como tú que más que buscar, l pues, la superficialidad, entienden el contexto, el fondo. Creo que genuinamente, eh, desde que no me contaste que desde chica te gusta todo el tema de Naciones Unidas, interconexión, eh, tienes esta sensibilidad cultural también de el por qué y para qué crear una iniciativa de ley, cuáles son los valores culturales, y es una sensibilidad que hace mucho no veo, dentro de alguien. Entonces, te agradezco muchísimo que nos platiques, dentro de este espacio, cuál es tu visión, que el trasfondo detrás de este tema de derecho internacional y la relevancia actual que hay en el país, ¿no? A mí lo que me encantaría ver en México sería que nos entendamos como una ciudadanía en común otra vez. Hay muchísima polarización, como comentas, hay muchísimo enojo, hay muchísimo rencor en ambos lados de la balanza. El vernos como oposición, vernos como régimen, realmente no aporta a la conversación, no construye una mejor nación. Y lo que tenemos que entendernos es que si algo nos hace ricos como país, es la gran diversidad que tenemos, cultural, social, inclusive ideológicamente, políticamente hablando, porque entre más ideas, por más diferentes que sean, mejores las que van a salir dentro del mercado de ideas, por así decirlo. Pero el vernos realmente como un país en unión, con un mismo proyecto de nación, buscar más los acuerdos y cuáles son los puntos en común que tenemos que lo que nos divide, e intentar caminar en ese sentido, el vernos realmente todos como mexicanos y mexicanas, porque no es realmente este conflicto que se empezó a institucionalizar desde la política de chairos contra fifís, que me chocan esos términos. Claro, hay diferencias socioeconómicas fuertes, hay diferencias culturales marcadas,
hay zonas regionales con diferentes culturas, contextos, evolución histórica y visiones de nación que se construyen dentro del mismo país que se tienen que atender. Claro, todavía existe una situación en México en la que hay discriminación latente, todavía hay un odio social muy fuerte entre clases sociales y muchas veces las diferencias que existen no son justas. Pero el chiste, creo yo, no es ver al otro como enemigo, sino el ver cómo podemos construir o mínimo atenuar estos elementos injustos de diferenciación para que dentro del contexto de nación en el que nos queramos desarrollar, no importa en dónde hayas nacido, en qué nivel socioeconómico te haya tocado desarrollarte, sino que puedas tener las mismas oportunidades de crecer e impulsarte que cualquier otra persona, que esos factores sean irrelevantes al momento de construir tu plan de vida, que hoy por hoy sí son relevantes, lamentablemente, y que hoy por hoy sí afectan y sí influyen en dónde terminas llegando. Yo, por ejemplo, con el tema de las oportunidades que se me han dado, yo no me considero ni de las personas más brillantes que existen, no me considero ni siquiera la abogada más inteligente de mi generación, y llegué a una institución como Harvard por una serie de factores. La serie de factores siendo, uno, claro, sí trabajé duro, sí me he esforzado, sí tengo las calificaciones. Ese es lo que me tocaba a mí a nivel individual. Pero el haber podido estudiar inglés desde chiquita es una oportunidad que yo no decidí y es un privilegio que se me dio con el puro contexto en el que me tocó nacer y desarrollarme y las decisiones que mis papás tomaron por mí. El que se me permitiera la libertad de estudiar la carrera que yo quise, en el momento que quise y dedicarme a estudiar y no tener que trabajar, por ejemplo, para apoyar a mi familia durante los primeros años de mi educación, para poder verdaderamente profundizar y absorber lo que estaba escuchando en la escuela y en la universidad, es un factor que me daba el privilegio en el que me desarrollé. Y 3, el tener acceso a grandes mentores por haber estudiado en instituciones privadas o por moverme en los círculos en los que me movía, que me pudieron en mayor o menor medida asesorar, decirme dónde buscar, dónde rascar para las oportunidades, para encontrar las becas, para encontrar los apoyos económicos, porque yo jamás me hubiera podido financiar, sola ni a través de mi familia el año de estudios que tuve. Este, pero es ese capital social y el de que tuve grandes personas que me guiaron en dónde buscar y tocar puertas para estas oportunidades, para que se pudiera financiar el año de estudios, también es un factor de privilegio el poder tener acceso a estas personas. Entonces, claro, hubo un esfuerzo, no estoy diciendo que no considere que quienes llegan a esos puestos no se lo merezcan, pero es un factor también de suerte muy fuerte y es un factor de privilegio el que haya podido tener las condiciones necesarias para que mi perfil fuese atractivo para la institución. Entonces, es una realidad en la que vivimos, es una realidad de la que hay que estar muy conscientes, pero no podemos permitir que esa realidad nos vea como enemigos o que nos mande a ese concepto de otredad y que veamos con desdén a otros grupos sociales en México, nada más por el hecho de ser diferentes a nosotros. Eso sería, creo yo, con lo que cerraría. Te agradezco mucho otra vez eh, el espacio. No le quiero agregar más a lo que dijiste porque creo que fue el mejor cierre que se me había ocurrido. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, las personas que quieren acercarte, ya sea para algún tipo de mentoría o que puedan también llegar a tener estas oportunidades. ¿Dónde te encuentran? Tengo 3 redes sociales principales. Mi red social principal es Isa Leal A en Instagram y en TikTok. Legally Curly-MX es donde platico sobre mi desarrollo académico y profesional en inglés como abogada binacional. Y Lab Legal es @lablegal.co, el espacio en donde procuro hacer videos un poquito más informativos, jurídicos y sociales y políticos en torno a estos temas. Pero a ti te quiero agradecer muchísimo el espacio y la invitación. No, a ti, Isabel. De verdad, muchas gracias.